en el 80% de los casos de robo de camiones completos o de carga, hay alguien metido de la empresa o alguien que pasó el dato de la empresa. ¿Es tan así? Si uno se para en la carretera y mira camiones pasar, uno no sabe lo que llevan ni si van cargados o vacíos. Por tanto, para robarse un camión, alguien tiene que entregar la información. De otra forma es muy difícil. Muy buenos días a todos. Esta vez vamos a hablar sobre delitos en el transporte. Estamos seguros de que es un capítulo que va a estar muy entretenido porque tenemos dos invitados de primer nivel. Desde el mundo del transporte nos acompaña Daniel Olivos, un profesional con una vasta experiencia en seguridad y gestión de personas y viviendo el día a día de los robos de carga, antes como gerente de personas y patrimonio y actualmente como gerente de seguridad y distribución de combustibles en Transportes Casablanca. Muchas gracias. Desde el mundo de la seguridad nos acompaña Giovanni Sepúlveda, un distinguido experto con una sólida trayectoria en consultoría de seguridad privada. Forjado durante 20 años en la Policía de Investigaciones de Chile, Giovanni ha desarrollado una interesante carrera como investigador y asesor senior de seguridad e investigaciones especiales, aportando su vasto conocimiento y experiencia en áreas como auditoría de seguridad, seguridad corporativa y análisis de causa raíz. Gracias, buen día. Para partir, una pregunta que uno siempre se hace en relación a los delitos y muchos dicen, ¿no es cierto?, que todo lo que es robos y asaltos y portonazos y robos de carga es algo exacerbado por los medios de comunicación porque son noticias que venden, son noticias con que abren las noticias y a la gente les llama la atención. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de exageración? ¿Qué tan real es? Bueno, la industria del transporte es una realidad. Una realidad que principalmente sufren los conductores en las carreteras. Hoy día para ellos es muy difícil poder descansar en los lugares que están en la autopista, particularmente en la Ruta 5, porque hay bandas que purulan en esas zonas y tratan de abrir las puertas, rajar las cortinas y en el fondo los conductores tienen que estar custodiando esta carga y no logran tener un descanso apropiado. Bueno, sumado a eso, no tenemos que subestimar tampoco el delito en tal. A veces, si bien es cierto, la prensa sí exagera, pero es mejor tener el convencimiento de que el delito cuando se desarrolla, por muy pequeño que sea, siempre va a causar un daño. Y por eso hay que tomar las medidas necesarias previamente, planificar y tener claro dónde vamos en relación a lo que estamos abordando el día de hoy. Yo sé que esta es una pregunta incómoda en el rubro, ¿no es cierto? Pero se dice mucho que en el 80% de los casos de robo de camiones completos o de carga, hay alguien metido de la empresa o del mismo conductor o alguien que pasó el dato de la empresa. ¿Es tan así? Si uno se para en la carretera y mira camiones pasar, uno no sabe lo que llevan ni si van cargados o vacíos. Por tanto, sin duda alguna tiene que haber un dato. Alguien tiene un dato y ese dato lo vende y logra dinero en función de aquello. Por tanto, es para robarse un camión, alguien tiene que entregar la información. De otra forma es muy difícil. Sí, efectivamente es así en gran parte, pero también tenemos que distinguir que hay todo tipo de delincuentes para este tipo de delitos. El delincuente planificado, que trabaja en grupo y opera y busca este tipo de situaciones para abordar, digamos, no solo a los choferes de transporte, sino que en el banco hemos visto los robos, digamos, de bóvedas, etcétera. Y también tenemos el delincuente, digamos, que va y se topa con el delito en sí, ve el camión, ve la oportunidad y se lanza, por así decirlo, y comete el delito. A veces es pillado en el momento, en flagrancia, a veces no, pero genera una investigación y un daño patrimonial, digamos, a la empresa que cae afectada, digamos. Y hay entonces, en algunos casos, una planificación fuerte. Hay mucha, no sé, que he escuchado también que de repente carga ya está vendida antes de que se roben el camión. Sí, bueno, como dice Giovanni, los robos parciales, que no sé, alguien llega con un camión repartidor de helado a una población y justo se encuentra con gente amigo de lo ajeno, claro, lo van a atacar, le van a robar los helados, qué sé yo, las pertenencias de los conductores, pero el otro robo que comentas tú, el de la carga completa, sí o sí tiene que haber una planificación, porque nadie tiene espacio en su casa para esconder 28 palets de mercadería. Esas cargas generalmente ya están vendidas. Hay un dato, la persona lo entrega, toman control del camión, llevan el camión a una bodega, bajan los palets, pescan el camión, lo dejan estacionado en un lugar, la rampa en otro, enfrían la carga, como le dicen los delincuentes,
esperan qué es lo que ocurre, si la carga tiene un GPS, algo, alguna tecnología, si la gente de la empresa o las policías son capaces de llegar. Y si eso no ocurre, termina la fragancia y ellos después empiezan a repartir estas mercaderías o se la entregan finalmente al destinatario final, que normalmente son también lugares establecidos, que compran al 50 o al 30% del valor de la guía, por tanto es un negocio entre comillas bien conveniente para ellos. Yo recuerdo hace un tiempo, no tanto tiempo, teníamos un cliente de gas, de estos bueno, de todo tipo de gas, pero tenían de estos camiones con las bombonas grandes que iban a entregar a los domicilios, a los edificios, y en el edificio nadie controla cuánto echan. Se supone que llenan el tanque, pero los tipos no lo llenaban, porque al final a la gente le cobran por los medidores individuales. Entonces no lo llenaban y se iban a vender gas en negro. Me acuerdo que siempre eran panaderías, moteles y restaurantes chinos. Eran como los clientes que les compraban gas. Pero me llamaba la atención que las 3 grandes empresas de gas tenían una lista de los conductores que ellos sabían que robaban, pero en invierno los contrataban igual, porque era tanta la demanda de conductores y era tanto el tema de que no les salía más económico, o sea, les salía peor no tener el camión moviéndose y vendiendo gas, que ellos hacían la cuota en septiembre, hacían la cuota del año, que les robaron un poco. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué opinan? ¿Cuánto se permite? ¿Hasta dónde está la flexibilidad? ¿Qué tan difícil es probarlo? ¿Qué tan difícil es quizás de repente despedir a alguien por algo así? ¿Cómo se mueve eso en el mundo real? Yo creo que el probar en cuanto al tema del gas, para seguir un poco el tema, pasa un poco por el control interno que genera la propia compañía. Porque si no existen los protocolos para la distribución del gas dentro, digamos, del cometido de cada chofer que hace a diario, y no hay un supervisor que, digamos, no sé, caiga de sorpresa y vea y controle, o no cuenten con los medios tecnológicos para ello, difícilmente van a poder pesquisar una prueba que les sirva en un momento determinado para decirle a esta persona, ¿sabes qué? Estás despedido, sin tus beneficios legales, por así decirlo, y vamos a pelearlo al juzgado del trabajo y la empresa sabe que va ganador, por así decirlo, cosa que no pasa el día de hoy. Pero yo creo que en general va a depender un poco de cada empresa, cómo desarrolle y cómo tome cada tipo de situación. No sé cómo pasa en el transporte para este tipo de cosas. Bueno, el transporte tiene la particularidad de que la gente no está en un espacio geográfico único, ¿no? Claro. La gente está, en el caso nuestro, de Arica Castro, y ahí es clave la tecnología. Uno debe tener muy buena tecnología, mediciones telemétricas, buenos sensores, una sala de control que permita poder gestionar la alerta y poder tomar decisiones rápidamente con información fresca. Y eso debe tener un match con la estructura documental laboral, lo que es recursos humanos, para que cuando ocurra algo, un evento no deseado de falta de probidad, como lo estamos conversando, la estructura documental de recursos humanos sostenga eso frente a una eventual juicio en un tribunal laboral. Darle solidez. Correcto. Darle solidez. Justamente me sacaron las palabras de la boca porque los 2 temas que nombraron era el siguiente comentario de cuánto influye la tecnología y cuánto influyen los procedimientos. Yo creo que, me imagino que va de la mano, pero y a medida que avanza la tecnología también, pero sí nos pasa, también con algunos clientes, es como quieren automatizar el caos. O sea, quieren meter tecnología donde no hay procedimientos o se llenan de procedimientos que al final entorpecen la tecnología. Ese mix, es difícil de lograr ese mix ideal. Es que a veces hay que partir más por la persona que por la tecnología. Yo soy un convencido, de acuerdo a lo que vivió en las distintas investigaciones, asesoría, consultoría, tanto a empresas como a particulares, que lo primero es fidelizar al trabajador. En este caso, antes hablábamos del tema del chofer, digamos, que podía llegar, recibir un dato y dárselo a un delincuente. Yo creo que un chofer fidelizado, capacitado y que se sienta parte de una organización va a pensar 1000 veces antes de hacer una situación como esa. Yo creo que partir por ahí, a mi modo de ver las cosas, es importante. Sí, yo lo comparto, distinguiría así entre los conductores profesionales, que son personas de mucho esfuerzo. La labor de conductor es una labor ardua, implica mucho tiempo fuera de la casa de un delincuente con licencia de conducir. Son cosas distintas. Y en ese espacio las organizaciones tienen que ser súper claras. Este tema de tolerar el robo es un daño a la cultura de la organización. Porque si los demás ven que robar es normal o robar es permitido,
no hay control. Y con respecto a la tecnología y al uso de esta, yo creo que pasamos hoy día de una etapa que había muy poca tecnología, mucho datos, y a veces pasa que hay tanta información que se sobreactúa o se consume mucha tecnología pero no se gestiona. Entonces yo comparto lo que dice Giovanni, aquí la piedra angular es la persona. Una persona honesta va a disminuir notablemente las probabilidades de que se roben la carga de un camión. Y por otro lado, si esa persona además tiene un sistema robusto de tecnología, es clave para que las compañías puedan tener buenos resultados en esta materia. Te interrumpo con una pequeña pausa porque quiero estar seguro de que conoces Wisefleet. Si no es así, mira el siguiente video. No te prometo amor eterno, pero sí rastreo en tiempo real. Cada vehículo, cada movimiento, todo al instante. Sabe dónde está, a qué hora se detuvo y por qué. Además, la aplicación cuenta con diferentes tipos de SOS. Sin contrato, sin drama, flota al día y seguro. Cotiza con nosotros y descubre lo que tenemos para ti en Wisefleet. Y en el mundo, porque uno también lo ve, ¿no es cierto? Cuando se ve un portonazo a una persona o le roban entran a robar una casa o asaltan a alguien en la calle, los reportajes, la gente se asusta, se siente identificada. Pero como que el robo a las empresas, a la gente no le importa. Y de hecho es noticia, pero chiquitita, no tiene una connotación social. Pero es grave porque por final es financiamiento de crimen organizado. Y ¿qué creen ustedes que se podría hacer o cómo uno podría, la sociedad, ¿no es cierto? Porque al final es que los delincuentes o las mafias estén con más recursos económicos es un problema que nos afecta a todos. ¿Qué se podría hacer para meter en la conciencia de la gente? Porque la gente dice, no, si están asegurados da lo mismo. Que sí es un problema, que no es un tema no es menos, a lo mejor menos violento, es menos ¿cómo se llama? Menos llamativo, pero que sí es un problema de todos el tema del robo en las empresas, el robo de carga, el robo de camiones, el robo de vehículos comerciales, completos, camionetas. Tocaste un tema súper importante, porque si bien es cierto la tipificación del delito, un portonazo, un robo a un camión, es un robo con intimidación, Las penas son las mismas y la investigación que haga el Ministerio Público con las policías va a dirimir, digamos, la pena, digamos, de los autores. Pero en sí, el trabajo pasa un poco, digamos, por informar a la gente. El daño es el mismo, la violencia es la misma y los resultados son los mismos. Pese a que le afectaba a una empresa y como decías tú, hay seguros, pero también hay personas. Y es un poco la opinión pública y la persona en general tiene que aprenderlo e internalizarlo. O sea, no, la forma en estos momentos no sabría decírtela, pero quizás el apoyo de las mismas empresas, hacerlas saber en los medios de comunicación cuando son afectados de tales cosas, yo creo que podría aportar. Sí, yo creo que las empresas son un componente esencial dentro de las sociedades, y cuando se roban un camión no se lo roban a una empresa, se lo roban a un conductor. El conductor es el que lo pueden golpear, eventualmente le pueden disparar, lo pueden dañar. Somos nosotros los que en el fondo también trabajamos en la empresa, y a través de ese trabajo somos capaces de poder cumplir nuestros compromisos personales. Por tanto, el pensar que la empresa está fuera de la sociedad, yo creo que no es correcto. En todo ámbito de cosas y en el mundo del transporte y de robos, delitos, siempre hay mitos o falsas sensaciones de seguridad. Uno escucha de repente, no, a mí nadie me va a robar, mis choferes están todos felices, o no, yo tengo tal tecnología, o no, en mi caso la carga no vale la pena. ¿Qué mitos o falsas sensaciones de seguridad ustedes creen que son dañinas para que las que se confían en las empresas? Yo pienso, lo primero es que la siniestralidad tiene un impacto directo en la rentabilidad de las empresas. Lo que decías tú de que paga el seguro es comprar un televisor con tarjeta. O sea, te va a llegar el televisor, pero después vas a pagar un televisor y medio. Así funciona, si no sería negocio. Por tanto, aquellas empresas que logran gestionar su seguridad, su siniestralidad, por ejemplo el trabajo que hace Giovanni, mejoran su rentabilidad. Por tanto, es un componente esencial del negocio, y además las empresas que son seguras logran trasladar carga de empresas que son más serias, más sofisticadas, que son más responsables, por tanto que también tienen una mejor tarifa. Ya que estamos en el tema de época electoral, ¿no es cierto? Estamos todos los candidatos y toda la cosa. Imaginémonos que ustedes
los invitan a o podrían ayudar a desarrollar el programa de gobierno de los candidatos, independiente de cuál sea, cuál les guste, no me voy a meter en eso, pero ustedes los llaman y los invitan a apoyar el tema del programa de gobierno. ¿Qué cosas ustedes agregarían? ¿Qué cosas consideran que sería importante en ese programa de gobierno para combatir este flagelo y para, no sé, para disminuir la seguridad, o aumentar, la seguridad frente a los delitos en el transporte, que sean medidas, ¿no es cierto?, de presupuesto, me imagino, y políticas, y de políticas públicas? Pero yo creo que primero mejorando las zonas de estacionamiento de las carreteras para que sean zonas realmente seguras donde las personas puedan llegar, descansar y no se roben la mercadería. Ojalá con agendamiento como hay en algunos países desarrollados, de tal forma de que el conductor sepa a qué lugar tiene que llegar. Lo que ocurre hoy día es que el conductor va avanzando hasta que llega a un lugar donde hay un espacio o finalmente termina en la berma y queda a merced de los delincuentes. Lo segundo es que creo que robarse un camión con 100, 200, 300 millones de pesos en carga no es poca cosa. Y eso debiese tener un componente importante en términos de legislación. De pena. De pena, sí, correcto. Nunca está de más hablar de la inyección de recursos, pero sumado a eso, yo haría partícipe a las rutas, a las autopistas, que la seguridad no fuera solo en la cercanía del peaje, sino que fueran a los puntos de estacionamiento, apoyaran a los conductores y sean realmente un aporte en seguridad. Incluso sumaría la seguridad municipal respecto de las zonas donde hay mayor incidencia de delitos relacionados a robo con intimidación a transporte. ¿Hacia dónde va este tema de la seguridad pensando futuro, ¿no es cierto? Pensando más ciencia ficción, no sé, drones, robots, de vigilancia, a lo mejor, no sé, vehículos autónomos, camiones autónomos, ya el tipo no va a parar, ¿no es cierto? No. ¿Cómo lo ven de aquí en 10 años más? Bueno, ya se ven camiones que son autónomos, hay harta tecnología. A mí me cuesta pensar de que eso sea la realidad en el futuro cercano. Yo creo que vamos a seguir en una industria muy parecida a la que hoy día tenemos. Creo que de alguna forma en lo que son robos de carga completa nosotros hemos visto que el tema ha ido mejorando. Nosotros desde el año 2018 a la fecha, con tecnología, con trabajo de escolta, con sala de control, con una serie de protocolos, hemos logrado evitar o recuperar 82 camiones que nos robaron por más de 3.000 millones de pesos. Los recuperamos, es tecnología, gestiones, protocolos, elegir buenos conductores. Yo creo que eso de alguna manera va a ser el futuro cercano, con más tecnología, con modificaciones en la legislación. Tecnología 100%, el aporte de la misma y sumado a no perder el recurso humano, en este caso el chofer, yo creo que es importantísimo. O sea, tener a la persona, al ser humano que nos da la visión de persona y no de máquina respecto a situaciones, yo creo que es importante. Y no perder el foco, o sea, no por tener más tecnología vamos a tener, digamos, seguridad que no nos sirve. Tenemos que buscar para cada cosa, estoy generalizando y no hablando solo en transporte, tecnología óptima. ¿Y cómo ven el futuro también en los próximos años? El tema de la delincuencia, el tema de este peor, mejor, va a estar estancado. ¿Qué lo ven más optimista o más pesimista el tema? Hoy por hoy, la delincuencia hoy no es la misma de hace 10 años. El delincuente ha mutado, la forma de delinquir ha mutado y los delitos en sí ya no son los mismos. O sea, hace 10 años no teníamos portonazo y creo que debe haber un cambio. Creo que debe haber, digamos, medidas concretas que apoyen y que permitan a la gente vivir tranquilamente en su casa. Mira, cuando uno ve las realidades de otros países, Perú, Brasil, México, uno ve que ya hay situaciones complejas con los conductores. Conductores que incluso han perdido la vida en esos países al robarle su camión. Y bueno, eso en Chile todavía no pasa así. Y si no se toman medidas desde la industria, desde el Congreso,
Es una realidad probable, pues, una realidad cierta y claramente sería algo nefasto, por lo menos para la industria del transporte, tener conductores fallecidos por robarle la carga. Te interrumpo por una última vez. ¿Eres dueño o trabajas en un rentacar o en un liceo operativo? Si es así, mi GPS es para ti. ¿Sabías tú que hoy por hoy la cantidad de empresas que pagan de más por un servicio de georreferenciación en grandes flotas es altísimo y la gestión como tal es pésima? Si quieres conocer parte de nosotros, te invitamos a www.migps.com para que conozcas nuestras soluciones y obviamente te invitamos a ser parte de ellas. En Brasil es muy común el tema de las escoltas armadas, que son policías que fuera de hora, ¿no es cierto? Son policías que arman estas empresas cuando no están en sus horas de trabajo, que la ley lo permite, y son armados, y ellos hacen sus salas de control, y los tipos ya son palabras mayores a nivel y salen con estas antenas gigantes buscando carga, y salen, son mucho más con más recursos de armamento. ¿Tiene sentido eso? O sea, pensando, si se pudiera implementar en Chile algo así, ¿tiene sentido o todavía no es necesario? Bueno, el modelo brasileño es distinto. En general son los dueños, los mandantes, los dueños de la carga, los que tienen aseguradas las cargas y por tanto son ellos los que acreditan a las empresas de transporte y también tienen todos estos recursos de escolta. En Chile no, pues en Chile el transportista es el que asegura la carga. Es un modelo diferente. Además es una industria mucho más pequeña que la brasileña, pero sin duda alguna, si esto se pone cada vez más complejo, se irá a legislar para que realmente en Chile hayan escoltas y puedan, porque hoy día no se puede. O sea, no pueden haber escoltas armados en la calle, pero si la cosa se complejiza, sin duda alguna la industria va a empujar eso, porque el principal activo de una empresa de transporte son sus personas. Hoy por hoy solo el transporte de valores y los vigilantes privados solamente en la sede donde trabajan, digamos. El escolta que hay hoy por hoy básicamente es un vehículo que va acompañando. ¿Y sirve? O sea, sirve cuando detecta, digamos, la amenaza. Es una planificación previa y se detecta la amenaza, se generan los cursos de acción y los protocolos para, digamos, actuar y salvaguardar, digamos, la carga en este caso. Para avisar a la policía, en el fondo, para avisar a Carabineros, a la Policía de Investigación. Claro, y uno ve que actualmente con temas de tecnología o cosas de marca, un camión puede llevar fácil la misma cantidad que un camión blindado. O sea, un camión de carga, ¿no es cierto?, puede llevar en cantidad de plata. Sí, correcto. La misma cantidad que un camión blindado, en realidad. Sí, recuerda tú que antes yo creo que cuando aumentó el tema de los robos de los camiones de carga fue 2014-2015. Antes de eso se robaban los camiones de valores, se robaban los cajeros automáticos. Sí. Se solucionó eso y se fueron a los camiones con carga. Bueno, ahí se supone que yo el otro día escuchaba una experta del tema de crimen organizado y la típica cosa que le decían, bueno, y si la droga se legalizara, ¿qué pasaría? Entonces decía, da lo mismo, porque el crimen organizado es una empresa que busca negocios rentables. Si legalizaran la droga, dejarían la droga y se dedicarían a lo mejor a los secuestros, o se dedicarían a la trata de personas, o se dedicarían al robo de mercadería. No es, lo que tengo que hacer es buscar la plata, o sea, fregarlos con el tema de la plata, porque no soluciono a lo mejor a nivel de salud, ¿no es cierto? Si lo veo de un aspecto de salud, cambia, pero no voy a parar el crimen organizado porque haga algo así, porque ellos van a ir a los nichos más rentables. Y en este momento es la droga, a lo mejor y lo que tú decías, o sea, ya el robo de cajeros es muy cacho, ¿no es cierto? Es más difícil, es más fácil a lo mejor robar un camión. Y claro, es un tema que va mutando a lo que sea más rentable o mejor costo, riesgo, beneficio. El crimen organizado en sí, si se legalizara, digamos, el tema de la droga, como decías tú, yo creo que ahí habría otra competencia. Y las competencias del crimen organizado las arregla de manera distinta como las arregla en el común de la gente. Yo creo que habría más sangre, habría más problemas y se generaría otro escenario que no quisiéramos ver, a mi modo de ver. Ahora bien, no lo sé, no creo posible que pasara eso. No, claro, son hoy temas por hoy complejos. Sí. Estamos elocurando. ¿Alguna anécdota relacionada con el tema de
delitos, no, a lo mejor no es una anécdota alegre, pero que sea como interesante que algo... En mi caso, cuando ocurría el robo de algún camión, me avisaba sala de control, yo iba al lugar, por tanto anécdotas tengo mucho. Llama la atención que en el fondo la organización de estas bandas no es gente que está a las 5 de la mañana parada en Vespucio esperando que pase un camión. La banda tiene múltiples personas, tiene una persona que sabe manejar un camión, tiene gente que descarga los productos en una bodega, tiene gente que se encarga de la venta de los productos, hay una persona que tiene el dinero en efectivo para poder pagar esos productos, tiene un negocio, lo pone nuevamente en el mercado. Es toda una organización, no es algo que un asado se ponen de acuerdo y mañana robemos un camión, no funciona así. Es una asociación ilícita. Correcto. Derechamente, o sea, no es otra cosa. Yo anécdotas no tengo. Sí participé en una investigación hace años atrás en Casablanca y era una familia. O sea, no voy a decir los apellidos, pero participaba toda la familia. Salían los contenedores de San Antonio, robaban contenedor, vaciaban la carga, la trasladaban o la llevaban a lugares donde lo podían hacer y consumaban el delito. La Fiscalía de Occidente en esa oportunidad fue la que tenía el caso y fueron condenados todos, más de 100 años, digamos, en total. Todos. Y ahí la cantidad de años no era solo robo. Lo que pasa, como decía, cuando es asociación ilícita, hay una estructura piramidal donde hay una persona que ejerce, digamos, el mando y de ahí se dividen, digamos, todas las posiciones, la logística, el área de operaciones. Es una empresa. El que trae, digamos, no sé, las armas, el que consigue el terreno, el que busca el receptor. Todas las cosas, digamos, para consumar el delito y que salga de la manera más limpia posible. Y a nivel de tecnologías, ¿qué es lo más novedoso que han visto en general antidelito? Bueno, inhibidores de señales gigantes, pues, llenos de antenas, estos tipos... Bueno, en el 100% de los robos que me he tocado ver de cargas completas hay un inhibidor de señal. Hace poco tiempo atrás se logró... a través de una ley transformar en un delito el porte de un inhibidor de señal. No tenía sentido que alguien anduviera en la calle con un inhibidor de señal. Estos delincuentes lo ocupaban para poder encenderlo, desactivar la señal del GPS y uno no lo podía ver en su plataforma de GPS, y por tanto ahí ellos hacían todo su delito, descarga, y después cuando ya dejaban el camión botado, ahí uno recién lograba detectar la señal. Bueno, y ahí llegó todo el tema de los sistemas antivandálicos, que fue, yo creo, en términos tecnológicos, por lo menos para nosotros, la piedra angular de la gestión de seguridad física para poder evitar los robos de carga. Es un tema de los inhibidores. O sea, de hecho, cualquier persona que lo quiere comprar va y lo encarga y lo recibe. O sea, yo creo que la gente tampoco sabe lo que se legisló respecto a los inhibidores. Y es importante que lo sepa porque es una herramienta para los delincuentes que les sirve mucho. Un ladrón de auto por 20.000 pesos se compra un inhibidor. No, y esos que de repente uno pilla en los camiones son caritos. O sea, Sí, o sea, los más grandes. El otro día en las noticias andaba con una maleta, como un notebook, andaba adentro de la casa y desvalijaron todo. ¿Algún comentario, algún resumen, algunas palabras finales sobre este tema que quieran comentar? Bueno, yo creo que las buenas prácticas que van desarrollando cada una de las empresas de transporte son esenciales, sobre todo cuando son compartidas. El robo de carga es un flagelo que afecta a toda la industria, por tanto yo creo que son estrategias que deben ser abiertas y compartidas a las otras empresas de transporte. Y también, como dice Giovanni, acá el componente persona es clave. Vuelvo un poco al capital humano, capacitar a nuestros conductores, a las personas que trabajan en esto, para que sean un aporte real y se sientan, y ocupo palabras que dije antes, fidelizados con su empresa, vamos a salir adelante. Bueno, muchísimas gracias por la conversación, muchísimas gracias por todos los conocimientos y datos que nos entregaron. Yo creo que va a ser muy interesante para los auditores, esperamos que sea muy interesante y muchas gracias por escucharnos.